Nuestro planeta, nuestra Pachamama, es nuestra casa. Por ello, todos estamos llamados a cuidar del lugar donde vivimos. Pachamamanchis, un programa donde recibiremos información, consejos ambientales, invitados y música. Bienvenidos a Pachamamanchis. Amigos, 8 de la mañana con 8 minutos, muy buenos días. Nuestro programa de Pachamamanchis le da la bienvenida, amigos, en su programa de hoy día, atención, sábado 15 de agosto del 2023. Así que listos, amigos, para poder empezar, dedicarle nuestro programa a nuestra Pachamama, a nuestra tierra madre. Ese es el programa, amigos, que sábado a sábado venimos llevando adelante, por supuesto, con la intervención, ¿no? Con la producción prácticamente de Gina Sánchez del área de medio ambiente. Pero Gina Sánchez no está hoy día. Ustedes ven ahí un compañero nuestro, el ingeniero Marco Saavedra, quien nos está acompañando en la programación de hoy día de Pachamamanchis. Marco, bienvenido, muchísimas gracias. Ya estás ya medio caserito también con nosotros, ¿no? ¿Ah? Sí. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día a todo el público oyente. Sí, ya voy viniendo ya algunas veces, bueno, muy agradecido igual. Y nada, para compartirles un poco de algunos temas bastante importantes, ¿no? Claro, por supuesto. Así que llaqtamasikuna wayqichay panachay lillanchu mamita, allanchu papito, imaynayan payachaykuna, imaynayan kuraqnikuna, imaynan sipaskuna, maqtakuna, irqikuna, llapallaykiwan sumaq punchaw llaqtamasikuna, kay urastan para Guillermo Richarte parlapayasunkichis kay programanchis Pachamamanchis programanchis,pi hora wayqikuna panaykuna parlayrusun riki Pachamamanchis iman pasasyan llaqtamasikuna kay tiqsi muyuntinpi riki kuna seguramente televisión tajawaris papas radio to yeris papas manchakushankispacha razón mi kan llaqtamasikuna wayqichay panachay. Así que, bueno, y hasta ahora arrancamos, amigos. Yo les decía a nuestros hermanos del campo, mi estimado Marco, seguramente viendo la televisión, escuchando la radio, viendo las redes sociales, prácticamente estamos asustados porque efectivamente eso está pasando. Todavía en el Perú lo estamos pasando bien, más o menos, pero con la preocupación de que efectivamente los científicos han alertado ya desde hace varios meses atrás sobre los fenómenos que va a pasar en la Tierra y sobre todo este fenómeno que sí va a afectar Sudamérica. El Perú está ahí comprendido, pero hablan los científicos no solamente de esta parte, sino del mundo entero, hablan y están alertando de innumerables inundaciones y lluvias y también presencia de altas temperaturas que cada vez más frecuentes se están sintiendo. Entonces, creo que este es parte de nuestro programa, tenemos que hablar de todas maneras. Sí, Guillermo, es correcto lo que mencionas, el tema del calentamiento global, y dentro de este calentamiento global está lo que es el cambio climático, ¿no? Ya lo hemos pasado en algunos meses de este año en el norte del país, aquí también en el sur, con el tema de los huaicos, de las lluvias intensas, de las sequías que estamos viendo también en esta zona, ¿no? Las heladas que están extendiéndose un poco el tiempo a lo que estábamos acostumbrados. Y el tema de las sequías y estas inundaciones, estos huaicos en las costas del país, pues van a continuar y de alguna manera un poco más fuertes como lo mencionas, ¿no? Fíjate que hace el día que llegó esta, no estoy hablando de meses pasados, de años pasados, estoy hablando de apenas el día 6 de julio, las noticias que nos llegaban desde México, lluvias y calor en México,
Imagínate que, atención, en México ha roto el récord histórico nacional al llegar a los 50.2 grados, por lo que se espera que continúe en los próximos meses. Guayajecuna, Panayicuna, Kaipiniciani, Yachtamasicuna, ña científico-cuna, de Marimuncuña, Jepa, Quillacuna paikuna ñan de Marincuña, iman canja, ima fenómeno, llaqtamasicuna, tercemoyontempe, pasatamonja. Imataqmi kanja kailaupi, Perú, suyunchispi, kashanchis, Sudamérica, nisqapi, iman pasanqa llaqtamasicuna, yastaña, musyakushanchisña, llaqtamasicuna. Pero wayqichay panachay kunan riki noticiata nishani, kay soqta puncha, kay quilla, Julio Quillallapi, noticia chayamon riki, jawarikuntak televisión kunapi, imainan para, chaymanta, kay rufay, México llaqtamasicuna, rufay, wayqikuna, panaykuna, ñuqanchis kashanchis, normalmente nosotros estamos amigos, más o menos amanecemos a 0 grados, a menos 2 grados en esta temporada, pero en el día pasamos 18, 20 grados, ¿no? Pero en México, mi estimado, wayqikuna, panaykuna, México, Suyupi, pasará tamunco llaqtamasicuna 50.2 grados centígrados, nisqata. Entonces, ¿qué ha pasado de estas noticias, Marco? Por ejemplo, es totalmente increíble. Allá en Nueva Delhi, en la India, ¿no es cierto? También se están registrando. Hace poco nomás en Brasil, antes de ayer, inmensas o fuertes lluvias, precipitaciones han hecho de que las calles se volvieran ríos y se llevaran casas, se llevaran carros, se llevaran enseres, gente, murieron. Entonces prácticamente, ¿a dónde estamos llegando? ¿Tanto así es el calentamiento global? Sí. ¿Y sí. cuánto más será el fenómeno del El Niño? Sí, como se mencionó inicialmente, el tema del cambio climático es bastante fuerte. Ahora se está viendo el tema de los cambios bastante bruscos, sin irnos muy lejos. Entiendo que en la ciudad de Lima también estos cambios, que supuestamente ahorita deberíamos estar en un invierno en esa zona, hay calor en la tarde, hay calor a veces en la mañana, o en la mañana amanece bastante frío y en la tarde sale el sol. Entonces, estos mismos cambios se está viendo justo en donde mencionas, ¿no? En México las lluvias, el tema del calor intenso a 50 grados. Entonces, ahora también que va a pasar este tema del invierno en esta zona del país, pues el calor también han mencionado que va a ser mucho más intenso de lo que fue a finales y a inicios de este año, ¿no? Entonces, hay que estar también preparados para ello, ¿no? Bueno, que Perú suyunchispi llaqtamasicuna, Waj Cusco llaqtapi, waj Puno llaqtapi, paykunan ninku, kay llaqtanchispi kay pasasyan. Manea wayqikuna paniku pantanku paykunapas. Ñuqanchispas nishanchis, kayllapin ambas suyunchispi kay pasasyan. Manan chayllapichu llaqtamasicuna. Muchos dicen, ¿no? Allá en Puno, por ejemplo, aquí está pasando esto, por Pillones, por estas partes altas de Arequipa. Dicen, aquí está pasando. No, es un fenómeno que está ocurriendo, en unos calor, en otros lluvia, en otros frío, ¿no es cierto? Entonces, imagínate en Nueva Delhi, allá que es la capital de la India, se han visto obligados a cerrar, digamos, hace el día lunes nomás, debido a las intensas lluvias monzónicas que azotaron la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde han muerto 15 personas. Bueno, también en Japón, lluvias torrenciales provocaron inundaciones y deslaves que provocaron 2 personas muertas. Bueno, en Estados Unidos, escuchen amigos, Estados Unidos, Ulster, Vermont, Suten, en estos lugares también se han visto inundaciones de tal magnitud, desde el huracán Irene, dicen, cuya llegada en el 2011 es calificada como el peor evento climático en la historia de la zona. Por ejemplo, en otros lugares también está ocurriendo este tipo de cosas, prácticamente es mundial este fenómeno. Lamentablemente, nosotros desde el año 80 para adelante hemos sentido como el cambio climático, aunque sea medio gradito que suba, ya modifica prácticamente. Los nevados que teníamos antes, digamos, las cadenas que teníamos desde el sur hacia el norte, prácticamente ya no son cadenas de nevados, ¿no? Sino ya se han derretido los cielos, y ya prácticamente quedan pocos. Cuando uno viaja hasta por el aire, ¿no? Por avión, se da cuenta cómo
están en contados lugares los nevados. Entonces este cambio climático es cíclico y no se da por un mes, 2 meses, sino son años. Sí, sí, exacto. Y bueno, ahora esto ya ha tenido bastantes años en lo que se ha venido mencionando. Quizás el impacto no era tanto como lo está haciendo ahora en estos últimos tiempos. Y nada, ahora con mucho más razón hay que tener el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la biodiversidad, para de alguna manera pues retrasar este tema de estos efectos que estamos teniendo ahora, ¿no? Que están impactando en realidad a todo el mundo, como lo mencionas, ¿no? Y como se ha podido ver. ¿Cómo, de qué manera se está produciendo estos cambios que son cíclicos? Yo me pregunto, tú también te preguntarás, ¿cómo han desaparecido? ¿Por qué han desaparecido civilizaciones inmensas, grandes civilizaciones en el norte? Paracas, Gran Chimú, los Mochica, ¿no es cierto? ¿Cómo así han desaparecido tremendas civilizaciones que han quedado, ahora son inmensos cerros, y esos inmensos cerros han sido en épocas pasadas, han sido enormes huacas donde hacían ceremonias, ahora parecen cerros, ¿no? Pero ¿cómo así desaparecen esas civilizaciones? Sí, todo esto tiene que ver del tema del cambio climático, ¿no? El tema de las migraciones de tanto las especies, sean de flora, fauna, de alguna manera buscan nuevos lugares, nuevos hábitats, en los que ellos se sientan cómodos, ¿no? Ahora el cambio climático ha modificado mucho el tema de los espacios de especies que tenemos, y es por eso el tema de la migración, y que ahora, como mencionaste, el tema del deshielo de los glaciares, el tema de la deformación de algunas montañas, es por el mismo cambio climático, ¿no? Estos efectos que producen en cuerpos naturales. Bueno, en realidad nosotros tenemos mucho que hablar, pero hoy día tú siempre vienes con temas importantes, ¿ah? Así que perdóname que yo haya podido interrumpir, porque Radio Surfo sí está avisando, tanto en las noticias como también en el resto de nuestra programación, sobre estos fenómenos. Es importante saber, es importante conocer y avisar a nuestros hermanos qué es lo que se viene. Prácticamente hemos dicho acá, que hemos sugerido, no es nada de otro mundo, la adaptación al cambio climático. Exacto. Sí, justo ahora con el tema que vengo para compartirles, para conocer un poco más, es referente al tema de áreas de conservación de biodiversidad biológica, que está bastante relacionado justo al tema que hemos venido conversando, Guillermo. Repíteme, por favor, el tema. Áreas de conservación de la diversidad biológica. Áreas de conservación de la biodiversidad. De la diversidad. De la diversidad biológica, exacto. Interesante. Entonces, ¿y has traído algún premio? Creo que este es el premio, mira. Qué bacán. Miren. ¿Ah? ¿Qué capacidad? Algo parecido es el premio, sí. No. ¿Y si esto tiene lo otro colorcito? Premiar? No, pues ya está chancadito, Guillermo. Ya. Está chancadito ya. Está bonito eso, pero es parecido. Sí, algo parecido tenemos también. La bolsa que has traído ahí tiene un contenido, algo parecido. Vamos a ver, para que la gente crea. Y acá está usted aparecido. Sonríe a la cámara, ¿no? Sonríe a las cámaras, mi estimado Marco. Sonríe, por favor. Míreme, algo parecido. Sí, miren, algo parecido. Acá adentro hay algo. Hay algo, fíjense, ¿ve? Entonces. Y es más grande, creo que el mío. Es más grande, todavía parece. Sí. Ahí está, es algo parecido, por favor, guarda. Y esto va a ser en base a una respuesta del tema que vamos a abordar. Sí, vamos ahí a lanzar una pregunta de repente o dos. Ya. Y de acuerdo a las mejores respuestas, pues se les dará ese pequeño presente. Perfecto. Atentos, amigos, al WhatsApp del 974-78-2420. Así que vamos a arrancar el tema, amigos, como siempre, aquí con los especialistas. No son improvisados, ¿ah? Son amigos de profesionales, ingenieros del medio ambiente que conocen el tema, amigos, por eso estamos con ellos sábado a sábado. Estás en la hora de Pachamamanchis. Bueno, vamos al tema, amigos. Huayrecuna Panaecona, con Hueracocha Marcos Saavedra, ingeniero Cachan,
Paiwan Ayactamasecuna, áreas de conservación de la diversidad biológica. Bueno, en este caso siempre yo les pregunto, ¿qué cosa es? ¿Qué es área de conservación? Vamos a ver, entonces, explícanos un poquito como para entender bien de qué vamos a hablar. ¿Qué cosa es una área de conservación? Sí, bueno, básicamente el área de conservación son áreas naturales 100% protegidas, ¿no? Establecidas por el Estado peruano, que de alguna u otra manera nos sirven para conservar diversas formas de vida que se encuentran presentes dentro de la naturaleza, ¿no? En distintos ecosistemas, especies, y algunos procesos naturales que también se pueden tomar en cuenta, ¿no? O sea que el Estado protege estas áreas naturales. Sí, tenemos, más adelante vamos a ver algunos tipos que tenemos de áreas de conservación, y quizás puede ser una pregunta, así que estén atentos. Son áreas que protegen, que están bajo la supervisión del Estado peruano, y hay algunas que están bajo la protección de personas naturales, ¿no? Que han decidido implementar un área de conservación para el cuidado de sus especies. Pueden ser comunidades. Pueden ser comunidades, pueden ser, como digo, personas naturales o jurídicas, ¿no? Ajá. Y dices ahí para conservar las diversas formas de vida. O sea, hay zonas, áreas de conservación en donde hay diversas formas de vida. Pueden ser vegetales. Sí. Pueden ser animales. Sí, estas áreas de conservación contempla todo lo que es la diversidad biológica, sea flora, sea fauna, ¿no? Plantas, animales. Cuando decimos flora, nos referimos a las plantas. A las plantas. Cuando decimos fauna, nos referimos a los animales. Entonces, por eso te decía, cuidan áreas de donde hay plantas, plantaciones, o hay áreas donde hay especialmente animales, pueden ser acuáticos, marinos, terrestres, o también Sí. Pasa que previo a la implementación de un área de conservación, nosotros debemos hacer una evaluación, ¿no? Previa de toda la diversidad que hay en esta zona, para que pueda recoger a estas especies, ¿no? Y hablan los científicos que el Perú es rico en diversidad biológica, ¿es verdad o no? Sí, el Perú está en el segundo puesto del país con más diversidad biológica. Antes del Perú está Australia, y después del Perú está la China, ¿no? Que son dos países, dos potencias. Y el Perú está entre ellos, ¿no? Entonces nos tenemos que sentir bastante orgullosos de tener ese reconocimiento. En realidad yo me río porque imagínate, entre dos gigantes, Australia y China, y el Perú, que es una miniatura, estamos en un lugar muy privilegiado en cuanto a diversidad biológica. Sí, pequeño pero con bastante diversidad, ¿no? O sea, eso explica la riqueza que tiene desde el mar, la costa, la sierra, la selva, ¿no es cierto? Entonces, no nos damos cuenta muchos de eso, ¿no? No nos damos cuenta. En realidad, el Perú es una de las potencias, entonces, en diversidad biológica, cuando somos tan pequeñitos al lado de gigantes como Australia y China. Bueno, y en este caso, vamos a ver qué importancia tienen, cómo ayudan a que la diversidad se adapte. Es importante, me parece esto, sobre todo porque estamos hablando pues de este momento tan difícil que está atravesando el mundo, ¿no? Cuéntanos un poquito de la importancia de estas áreas de conservación. Sí, Guillermo, ahí nada más para complementar el punto anterior, el gobierno peruano sí tiene en cuenta este tema de la potencia que tenemos en diversidad. Es por eso que dentro de nuestro país tenemos varias áreas de conservación. Varias, más o menos, se contabilizará cuántos en total entre fauna y... Mira, el número de áreas de conservación dentro del Perú, ahorita no los tengo, justo tengo en mente algunos ejemplos que tenemos en Lima, por ejemplo las Islas Cabinzas. En Lima tenemos en Huaraz, en Ancash también el Parque Nacional de Huascarán, en Madre de Dios también la Reserva Nacional de Tambopata. Y así hay distribuidas en varias zonas del país, ¿no? Entonces hay que tenerle el cuidado y darle la importancia a estas áreas de conservación, ¿no? Que nos sirven muchísimo para el país. ¿Y si hablamos de Apurímac? Sí, en Abancay, más adelante tengo ahí un ejemplo que darles en esta zona que también tenemos un área de conservación regional.
y un área de conservación privada también, ¿no? Ajá, vamos a hablar más adelante. Sí. Pregunta de cajón. Sí, de todas maneras. Pregunta del millón. De todas maneras. Ya, atentos amigos, ¿eh? Atentos a los que están escuchándonos, atentos a aquellos que nos están siguiendo a través de la página del Facebook. Salúdales, mira, te están viendo varias personas. Así es, mi amigo. Oye, ¿de dónde es Marco Saavedra? Yo soy nacido en Trujillo. Nacido Norteño, en Trujillo, norteño. Es. De padres de Chiclayo, de Lambayeque, entonces todos somos del norte. Norteño. ¿Tú juegas vóley, fútbol? ¿Qué juegas tú? No, bueno, me gusta el vóley también, a veces he jugado. Sí. Pero debe ser de todos Sí. los norteños son peloteros. Sí, el fútbol sí, desde chiquito. Bueno, ahora te decía la importancia de una área de conservación. ¿Por qué es importante? Y el Perú tiene muchos que el gobierno, efectivamente, no solamente este gobierno, sino el Estado ha declarado, ¿no?, áreas de conservación en varios puntos del país. ¿Por qué la importancia de estas áreas de conservación? Sí, la primera importancia está bastante relacionada a lo que conversábamos inicialmente, que es que ayudan a la biodiversidad, a que la biodiversidad se adapte al cambio climático, ¿no?, manteniendo o aumentando la salud de los ecosistemas. Bueno, uno de esos ejemplos, en realidad, cómo es, ¿no?, la adaptación al cambio climático, es, por ejemplo, hasta hace años atrás tuvimos un fenómeno de El Niño que duró entre el año 1997, creo, hasta el 2001, algo así, en donde en el norte, tú debes de saber, se ha formado una gran laguna, la laguna La Leche, me parece. Sí. ¿No? Inmenso, de 400 kilómetros, me parece, en donde efectivamente, bueno, ahí ha habido pues una adaptación de parte, digamos, de los peces. En esa laguna empezaron a reproducirse peces. Sí. Es una forma de adaptación. Es una manera de adaptarse de la migración, o sea, anteriormente en la costa mayormente es un poco árido, pero este cambio climático, este tema del fenómeno del Niño en ese tiempo, pues formó un hábitat para estas especies, ¿no? Y ahí podemos no solamente marinas, sino también aves, ¿no? Exacto, claro, aves, peces, temas de plancton también de repente en algunas zonas, entonces fue un área para adaptarse o para las migraciones de nuevas especies, ¿no? Por ejemplo, en el sur, ¿no?, en Puno, en las altoplanicies, se dice así, ¿no?, en las planicies hay lagunas en donde solamente hay cierto tipo de aves que se adaptan ahí, ¿no? Las famosas pariguanas. Sí, bueno, sí, es uno de los tipos de aves que se puede encontrar en esa zona. Y con una alimentación propia y peculiar, o sea, ninguna ave se alimenta como ellos, pero ahí están. Claro, es que justamente creo que ya también en una oportunidad que también vine aquí a compartirles el tema de las aves migratorias, ahí vimos el tema justamente de la migración de estas aves hacia nuevos puntos donde por alguna temporalidad de la zona pues son más adaptables para ellos. Entonces sus migraciones son bastante, no frecuentes, pero sí marcadas, ¿no? Bueno, anoten amigos, estamos hablando de la importancia de un área de conservación. ¿Alguna otra importancia? Sí, también podemos tener en cuenta que regulan el clima, son productoras de agua y almacenan el carbono, ¿no? Ajá. Otra que podemos mencionar es que reducen el impacto de eventos climáticos extremos, ¿no? Anoten amigos, anoten. ¿Cuántos vamos a sortear? Uno, yo creo que es suficiente, porque en verdad eso vale, pues, ¿qué te digo? Lucharlo por conseguir este buen premio. ¿Cuántos? Sí, yo creo que pueden ser los dos, Dos, ya, sí, bueno, pueden ser los dos. Atención, ¿cuál es la importancia? ¿Cuáles son cuál es la importancia o cuáles son la importancia de estas áreas de conservación? Nos decían, el primero dijiste, ¿ayudan a qué? ¿A la biodiversidad? Sí, ayudan a que la biodiversidad se adapte al cambio climático. Perfecto. Y luego, vamos a ver, y luego también, ¿qué más hay otro? ¿Cuál es el segundo? Regulan el clima. ¿Ya? Y son productores de agua. Productores, mira, interesante. Regulan el clima y almacenan el carbono. Carbono. Ajá. Y también producen agua también. Sí.
eso es un segundo punto. Y ¿no? tenemos más, ¿no es cierto? Pero vamos a irnos a una pausa, Ujú. ¿qué te parece? Está bien, perfecto. Nos vamos a una pequeña pausa. Entonces, amigos, llaqtamasykuna rimasyanchis kay wayqikuna imanaqtinmi áreas de conservación Estado peruano riki declaratamun. Maylawkunapin kaysin chay. Chayta wayqikuna ñawpaqchama alinta qhawarismun. Imanaqtinmi importante kay áreas de conservación. Bueno, chaytapas hasta ñawpaqchaman llaqtamasikuna yapayrusun wayqikuna panaykuna. Hakuch samarisun chikachanta wayqikuna panaykuna chaymanta hasta kutirimusun wayqikuna panaykuna kay Pachamamanchis programanchisman wayqikuna panaykuna. Frena los accidentes de tránsito. Es tu vida la que está en la vía. Primero, segundo, Yo soy carro, yo no llevo. después, su familia lo esperaba. Papito, ¿a qué hora vas a regresar a la casa? Cuando manejes, no bebas. Conozcamos los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas con las comunidades de su área de influencia y adyacentes a la vía nacional del corredor minero durante las últimas semanas del mes de junio. Demostrando su responsabilidad con el desarrollo local, Minera Las Bambas realizó un significativo aporte social de herramientas y productos agropecuarios a la comunidad de Casa, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y diversificar la producción agrícola. Esta donación se enmarca en un aporte sostenible entre la empresa y la comunidad. Minera Las Bambas fue reconocida con su segunda estrella del programa Huella de Carbono Perú de parte del Ministerio del Ambiente, gracias al reporte de sus emisiones de gases de efecto invernadero que realiza desde 2018 y donde recibe declaraciones de verificación desde el 2020, año en que fijó su meta de descarbonización. Por otro lado, ha sido todo un éxito el relanzamiento del programa radial Warmachakunaj Remaining, la voz de los niños, del programa de recursos educativos Las Bambas PRED. Esta iniciativa educativa ha sido promovida y financiada por Minera Las Bambas y ahora vuelve a deleitar a toda la audiencia a través de todas las plataformas de Radio Surfui los sábados de 10 a 11 de la mañana. En un esfuerzo por promover la salud bucal y el cuidado dental en las comunidades aledañas al área de operaciones de Minera Las Bambas, a través de su socio estratégico Copper Hill, ha llevado a cabo una exitosa campaña de salud e higiene bucal en las comunidades de Keyo, Quehuira y Saxahuilca. Dieron por concluido el programa de capacitación en gestión de pequeños negocios dirigido a mujeres de la comunidad de Choicuni, organizado por Minera Las Bambas. Durante el evento se entregaron certificados emitidos por la Asociación Educativa Avia Alliance, una institución licenciada por el Ministerio de Educación. Estos certificados reconocen el cumplimiento de las 300 horas académicas requeridas. Como parte de la responsabilidad socioambiental y en cumplimiento a los compromisos asumidos en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado, Minera Las Bambas realizó en el primer semestre del presente año 2023 capacitaciones ambientales en las comunidades del área de influencia social directa como Antuyo, Saxahuilca, Jaguapirgua, Chuicuni, Pumamarca, Chumille, Huanacopampa, Manuel Seguane Corrales, Choquecantío, Casa, Nueva Fiorabamba, Concaca, Quehuira, Predio Privado Chuicuni y otras comunidades como Ñahuinya y Palca Picosaiguas. Finalmente, en el marco del aniversario de la comunidad de Récord Concaca del Distrito de Progreso, provincia de Grau, Las Bambas, consecuente con su política de responsabilidad social y ambiental, participó de su campaña de limpieza con el objetivo de mantener a la comunidad libre de residuos sólidos por calles, parques, manantes y la ribera del río Récord. En Las Bambas, juntos la hacemos. Salud mental. En Surfui, la voz de todos. Bienvenidos.
Hola amigos, muy buenos días. Mi nombre es Susan Campos Quirós y hoy en este espacio de salud mental vamos a aprender a identificar si lo que estoy viviendo es un amor inmaduro. Presta atención a las siguientes características. Número 1, existen celos que son causados por el miedo a perder algo o a alguien a quien apreciamos porque satisface nuestras necesidades. Número 2, la envidia, ¿no? De poseer lo que otro tiene. Imaginamos que si conseguimos aquello seremos felices. Número 3, la ira. Es el resultado de la confusión interna y de la frustración que sentimos cuando no podemos controlar a la gente o a las circunstancias, si no logramos conseguir aquello que creemos que nos haría felices o nuestros objetivos se ven bloqueados. Número 4, la soledad. Es producida por nuestra dependencia de otra gente para ser felices. Y número 5, el temor. Es el resultado de imaginar o percibir que nuestras necesidades no serán satisfechas o nuestros objetivos no se cumplirán. Si tú has podido identificar, estas son emociones de un amor inmaduro, que es un deseo de utilizar a otras personas para conseguir nuestra propia felicidad o anhelo de placer sin considerar el costo. La misma inmadurez se encuentra detrás del abuso de alcohol, de las drogas y del sexo. Así que te invito a poder reflexionar y sobre todo aprender a fortalecer un amor maduro, a desarrollar este potencial en tu vida, a mostrar ese deseo desinteresado, ¿no? De que otros progresen, de tener una base más sólida, de construir relaciones duraderas. Nos vemos. Salud mental en Surfui, la voz de todos. Hasta nuestro próximo microprograma. ¿Qué pasó un día como hoy? 15 de julio, 1802. El rey de España promulga la Real Cédula, por la cual devuelve el territorio de Maynas al Virreinato del Perú. Este documento será la prueba de los derechos territoriales del Perú sobre el río Amazonas. 1828. El gobierno de Colombia envía al Perú un manifiesto en el que expone los motivos por los cuales se hará la guerra al Perú. 1883. Muere en Huamachuco a los 29 años el coronel Leoncio Prado, hijo de un presidente. Luchó contra la opresión española en Chile, Perú, Cuba, Centroamérica y Filipinas. Fue fusilado por invasores chilenos. 2011. El presidente Alan García Pérez inaugura el Puente Continental, construido sobre el río Madre de Dios. Tiene 722 metros y es el puente colgante más grande del Perú. Radio Surfui presentó ¿Qué pasó un día como hoy? Pequeñas acciones que generan grandes cambios. Evita botellas de plástico desechables. Opta por botellas reutilizables para llevar agua o bebidas contigo. De esta manera evitarás la necesidad de comprar botellas de plástico de un solo uso y disminuirás la cantidad de residuos plásticos. Una campaña de Radio Surfui, la voz de todos. En la provincia de Cotabambas, escúchanos en los 810 AM y 102.7 FM. Surfui, la voz de todos. Estás en la hora de Pachamamanchis. Bueno, acá con mi hermano Marco Saavedra, me está contando que ha sido un jugador pelotero. Tú has jugado la Copa Perú todavía, creo, mi estimado.
¿o Sí, no? he jugado desde pequeño la Copa FIN, la Copa Amistad, ahí en Lima. Bueno, Copa Perú, nos por tienes ahí. que demostrar, ¿ah? Sí, sí, sí. Un falta saludo el día. a Mario Amaro. Mario Amaro, te cuento que nosotros conformamos un equipo de fulbito juntamente con Marco. Así que Mario, vaya armando tu equipito, ¿ya? Es una advertencia nomás. Un abrazo a Mario Amaro, un gran amigo de nosotros en Manantiales, en el barrio de los Manantiales, amigos. Bueno, estábamos hablando, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero estábamos hablando en todo caso de la importancia de estas áreas protegidas, mi estimado Marco. Cuéntanos, ¿qué más tenemos en estas áreas de conservación? La importancia, nos hablabas, ayudan a que la biodiversidad se adapte, ¿no? Y habíamos puesto varios ejemplos, cómo es, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Después, regulan el clima. Imagínate, o sea, fíjate, estas áreas de conservación también podrían llamarse a las forestaciones que se están realizando dentro de las comunidades del área de influencia, porque regulan el clima. En realidad ayudan a producir agua y, por supuesto, almacenan carbono. Exacto. Sí, son 3 puntos bastante importantes para el desarrollo de varias especies de la zona, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué importancia más tenemos? Anoten, amigos. Sí, otra de las importancias. Creo que la tercera sería. Sí, la tercera. A ver, la tercera. La tercera tenemos podría ser el tema de la reducción, el impacto de eventos climáticos extremos, ¿no? Que pueden ayudar a reducir este impacto de eventos climáticos extremos, como de repente algunas inundaciones, deslizamientos u otros desastres naturales. La presencia de heladas. La presencia de heladas también. Si hay arborización, hay bosques, ayudan. Claro, exacto. Esto justo también, esta adaptación del área de conservación ayuda a todo eso, ¿no? A estos cambios extremos que pueden haber dentro de alguna zona, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra importancia más? Una cuarta y última, podemos mencionar que ayudan a reducir la pobreza, ¿no? ¿De qué manera de repente al implementar un área de conservación o al establecer un área de conservación en alguna comunidad, esta área de conservación puede dar algunas oportunidades laborales, ¿no? A las comunidades cercanas a esta área, ¿no? Yo tengo muchos ejemplos. Por ejemplo, la cooperativa Porcón, allá en Cajamarca. Es una gran cooperativa que tiene 35,000 hectáreas forestadas con pino. Claro. Utilizan agua que baja de la mina. De la mina de Cajamarca, ¿cómo se llama la mina? ¿Cuál hay? Hay varias. Bueno, la mina más conocida, pues. Sí. El agua que baja de la mina baja por los bosques de la cooperativa Porcón, y ahí se cría truchas. Ahí tienen zoológico. Ahí cosechan hongos, producen panetones, hacen maderas, muebles, y es para los turistas una gran atracción. Exacto. Ingresos para ellos. Imagínate cómo ayudan a reducir la pobreza. Exacto. Entonces, unos tienen que ver. Hay gente que efectivamente de aquí de la provincia de Cotabambas han viajado a Porcón, porque la empresa Las Bambas les han llevado allá y han visto de cerca. Increíble. Es otra realidad, otro mundo. Sí. Ayudan entonces a reducir la pobreza, me decías. Sí, es lo que es la manera. Justo ha sido bastante claro, Guillermo, en el ejemplo que has dado, y es así como pueden ayudar a reducir la pobreza y a dar oportunidades, ¿no? a la población de la comunidad. Así es, amigos. Mira, vamos a ver qué te han dicho. A ver, ¿cuánto te han dicho? Todo se lea en el Facebook. Así. Te dice Abel Quispe: buenos días al programa Pachamamanchis. Roxana Huacho, que siempre nos está atendiendo, dice: buen programa. Gina Sánchez dice: saludos Guillermito y Abel. ¿Abel? Se ha equivocado, ¿no? En este caso Marco. No, es que ahí yo la aclaro, Guillermito. Pasa que yo me llamo Marco Abel. Ah, tú te llamas Abel. Entonces algunos yo le digo Abel y a otros le digo que me digan Marco. ¿Y en casa cómo te llaman?
No, en casa Abel, siempre he sido Abel, ya, sí. cambiamos amigos. Abel. Saludos, Guillermito y Abel, sintonizando el programa. Gracias, Ginita linda. Dante Alarcón Cabrera. Buen programa cultural para seguir aprendiendo cada día. En verdad se aprende, ¿eh? Sí, se aprende sí, bastante. sí. Yo particularmente he aprendido haciendo este programa porque siempre he dicho, y siempre lo dije bien claro, los comunicadores no es que sabemos todo, no somos los sabelotodos, los jaimitos, no, aquí aprendemos, nosotros facilitamos a que ustedes nos enseñen. Exacto. También dice MHN Cast, felicitaciones por el tema abordado. Tengo una pregunta. Prepárate, amárrate los cinturones. Tengo una pregunta. Las Bambas ha realizado una valoración de la biodiversidad del área de claves de conservación en su área de influencia directa e indirecta. ¿Qué más dice? Dice algo más. De ser así, ¿en qué nivel se encuentra dicha valoración? Gracias por la respuesta. Hemos hablado recientemente de los viveros forestales. Tenemos 23, ¿ah? Sí. Bueno, sí. Cuéntanos de esto. Dice, la pregunta es, nuevamente, Las Bambas ha realizado una valoración de la biodiversidad de las áreas de claves de conservación en su área de influencia directa e indirecta. De ser así, ¿en qué nivel se encuentra dicha valoración? Sí, justo era un tema que lo íbamos a tocar un poquito más adelante, Guillermo, pero ya que se hizo la pregunta, pues lo vamos adelantando, ¿no? Dentro de Minera Las Bambas sí ya hemos hecho un estudio de valoración de áreas de conservación. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro instrumento de gestión ambiental tenemos establecido dentro del plan de compensación el implementar un área de conservación de biodiversidad. Ya sea por algunos tipos que hay, que también lo vamos a ver si nos da el tiempo, pero por ahí les menciono que hay 2 tipos de áreas de conservación que se pueden considerar para implementarla, ¿no? Entonces, ya tenemos la valoración, hicimos un estudio ya hace un par de años más o menos, donde sí reconocimos un aproximado de 5 áreas de conservación fuera del área directa de Minera Las Bambas, en el área de influencia indirecta, claro, para ser un poco más específicos. En el contorno. Exacto. En el contorno. Exacto. En las comunidades vecinas. Exacto, ajá. Entonces se consideraron ahí 5 áreas, de las cuales ya se ha ponderado una que es la más favorable, 1, 2, por ahí estamos evaluándolo. Para posterior a ello iniciar este tema de la implementación de un área de conservación, ¿no? Ya vamos a ver la mejor estrategia para implementar esta área de conservación y llevar a todas las especies que estamos rescatando. Sí, tenemos áreas de rescate, son pequeñas dentro de nuestro proyecto, pero lo primordial sería llevarlos todos a una sola área de conservación de biodiversidad. Excelente. ¿No? Desde, en este caso, viene a ser desde Antabamba, nos pregunta Carlos Moreano. En Apurímac tenemos el Santuario Nacional de Lampay, ¿verdad? Sí. Ese Santuario Nacional de Lampay es gracias a la presencia de un árbol que solamente hay en 2 partes del mundo. Ahí en el Lampay y en Australia, vale decir, es la intimpa, ¿no es cierto, mi estimado Carlos? Ahí dice, en Apurímac tenemos el Santuario Nacional de Lampay, donde se protege la intimpa Podocarpus glomeratus. Está en camino la creación del ACR Choyoja. ¿ACR qué es? ACR es Área de Conservación Regional. Ajá, Choyoja. Ese Choyoja me parece que está en Aymaraes, Choyoja y Rontojocha. Rontojocha está en Abancay. Mira, ve. Efectivamente, Choyoja es un nevado allá en Aymaraes y Rontojocha es una laguna en las partes altas de Abancay. Buen programa, Pachamamanchis. Gracias, Carlitos. Interesante el comentario. Sí. Carlitos, buen dato. Qué bueno. Buen dato. Bueno, y por ahí dice, atención, un pata que nos dice David, mi hermano David Bamané. Él es en la Municipalidad de Mara, trabaja. Guillermo, un reto. Nos han escuchado, te han visto. Estamos Davidito, dispuestos. no hay problema, hermano, solamente fijemos fecha y tú sabes, acá caballero a caballero nomás, ¿no?
vamos a pactar un partidito de una pichanga de confraternidad. Claro. Ahí no se trata de matarnos. No, algo para compartir, muerte, para ¿no? divertirse un rato. No, con David hemos jugado varias veces, Claro. hemos ido a Kira, hemos jugado en Chalhuabacho, hemos retado a muchos. Gran pelotero también David Guamaní. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Seguimos con el programa y me gustaría que me hables pues los tipos de áreas de conservación. Por ahí también, efectivamente, vamos a revisar, en este caso vamos a revisar, amigos, a través del WhatsApp. ¿Qué nos están diciendo por ahí? En el WhatsApp dicen, buen programa, saludos a Pachamamanchis, ¿no? Saludos a Pachamamanchis. Gracias, muchísimas gracias. Esto es en el WhatsApp, amigos. Cuéntanos un poquito sobre que te decía, en este caso, sobre los tipos de áreas de conservación. Sí, como mencioné, tenemos dos tipos de área de conservación. Un área de conservación es el área de conservación regional y el otra es el área de conservación privada. ¿No? Cuéntanos brevemente, tenemos pocos minutos porque vamos a irnos ya porque viene la pausa, en cuestión de áreas de conservación regional. Sí, bueno, en realidad ambos tipos de área de conservación tienen el mismo propósito de conservar y mantener el tema de las especies de la zona. Cuando hablamos del área de conservación regional es un poco más general el tema de la región, de la localidad, ¿no? Cuando hablamos de área de conservación privada es más de la comunidad, ¿no? De la población cercana, de alrededores inmediatos quizás, ¿no? Entonces es la diferencia que puede haber entre uno y otro, ¿no? Nuevamente, por favor, que sea pregunta de cajón, ¿ya? Ya. Al primero que nos escriba en el Facebook, el primer premio. Ya. Y al primero que nos escriba en WhatsApp, el segundo premio. Repítenos, por favor. Tenemos anoten y escriban. Dos tipos de área de conservación. Una es el área de conservación regional y la otra el área de conservación privada. La pregunta es, ¿qué se hace en el área de conservación regional? Y el otro sería, bueno, a ver, redondea la pregunta. Ya, una pregunta podría ser la diferencia entre área de conservación regional y privada. Y la segunda pregunta, para el segundo premio, podríamos llevarlo, no sé si... No, ¿qué te parece, la misma pregunta que escriban, sí. Entonces, los dos la misma pregunta, el tema de la diferencia entre área de conservación regional y área de conservación privada. Una sopladita, pero nuevamente repite, Claro. ¿En qué se...? Ya, el área de conservación regional está más enfocada al tema de la región, ¿no? Región, tenemos que saber que es región Cusco, región Apurímac, ¿no? Está más enfocada a nivel regional. Al nivel del departamento. Exacto. El área de conservación privada, aparte de que lo puede hacer una persona natural o jurídica, es más enfocada al nivel de comunidad, ¿no? Más pequeña, más alrededores más cercanos, ¿no? Y el cuidado lo da la misma comunidad o la misma persona natural o jurídica que haya hecho esta gestión. Listo. La primera respuesta, amigos, a través del Facebook se lleva el primer premio, y el segundo a través del WhatsApp. Listo, hermanos. Vamos entonces, mientras tanto nosotros ya nos vamos preparando para retirarnos, amigos. Atención a través del WhatsApp, quienes nos pueden ver y atendernos por WhatsApp. Una respuesta premiada ya. Y también a través del WhatsApp, amigos, es la segunda. Atención, que nos puedan escribir a 974-78-2420. Dice, atención, llegó. Vamos a ver, Roger Hualpayunca Uzcapi. Área Conservación Regional se dedica al cuidado del medio ambiente de la región. Está bien también. Y el otro de la privada. Claro, ahí le falta, creo. Ya, vamos a ver, vamos, atención, en WhatsApp también al 974-78-2420, amigos. Atención, entonces, amigos, les dejamos. Ya tenemos más o menos media respuesta, entonces, de Roger Hualpayunca Uzcapi. Bueno, y el otro, vamos a ver a través del WhatsApp que nos puedan escribir para que se lleve el segundo premio. Qué hermoso, ¿eh? Esta me encanta. Está bonito, ¿eh? Ahí está, envidiable. ¿Y tú dónde lo has ganado esto? No, eso de ahí fue un presente del área. Sería bueno también que así nos den presentes también a nosotros. Ya le voy a traer. Ahí está, promesa hecha, sí, amigos. Sí. Recuna.
Bien, entonces, mira, a los primeros que nos escriban, porque no es fácil, pues están armando todavía, Ajá. y van a llegar, pero nosotros ya estamos con el tiempo porque tenemos que partir. Ya prácticamente nos están reclamando Chinchilico. ¿Conoces a Chinchilico? No. ¿No conoces? No. Los enanitos que aparecen en las minas, ¿cómo llamas tú? Ya. Sí, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí he escuchado hablar de eso de ahí. Los duendes. Los chinchiricos. El chinchilico es el duende. Nosotros tenemos acá un duende. ¿Ah, sí? Sí, acá tenemos en la radio un duende. Pero es varoncito. ¿No? Chinchilico, ahí están hembras. ¿Ah, sí? Son muñequitos que tenemos ahí que de rato en rato sale este Chinchilico y es nuestro asistente y es muy bueno el asistente Chinchilico. Nuestro Chinchilico es efectivamente el duendecito que tenemos aquí, ¿ya? Muchísimas gracias. Entonces yo al primero que llegue al WhatsApp y al primero que llegue al Facebook, en este caso Roger podría completar la respuesta ya, entonces se los entrego. Perfecto. ¿Ya? Bueno, Perfecto. Muchísimas gracias. Así que Chinchilico nos dicen, ya, hasta aquí nomás. Amigos, Guayejepanaicuna, que ella cama Pachamamanche los emorja. Muchísimas gracias, Abel, vamos a decir. Gracias. No, gracias a ti, Guillermito, por la oportunidad y nada, nos volveremos a ver en alguna otra oportunidad. Perfecto, nuevamente amigos. A todos ustedes amigos, Guayejepanaicuna Panaicuna. Tu parisuña, Guayajeche Panachei, Oni sábado taña pacha, pero pajar en puncho por domingo tajo, hoy harina cosa, machina pajarenja. Atención, amigos, mañana domingo arranca nuevamente, vuelve después de varios años, amigos, el programa de Domingos Culturales. ¿Recuerdan ustedes a Domingos Culturales o no? Domingos Culturales vuelve a partir de mañana, amigos, en nuestra cabina instalada allá en Chalhuahuacho, amigos. Atención, mañana entonces, a partir de las 8 de la mañana, vuelve nuestro programa Domingos Culturales, como siempre, amigos, con la alegría, con música, conversaciones, recordando, amigos, nuestro pasado, amigos. Así que mañana nos estamos reencontrando en Chalhuahuacho. Por supuesto, Pachamamanchis les da las gracias, amigos. Tupananchis Camaña. Llegamos a la parte final de tu programa, Pachamamanchis. Nos reencontramos en la próxima edición. Ángel Musaje.